Bueno, voy a hablar hoy sobre una amiga. No es yo. Yo sé que mi español es soso, entonces espero que ustedes van a conectar porque puedo desde aquí y allá puede conectar. Es sobre mi amiga que se llama Mam. Ella no es normal, según de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ella tiene epilepsia. Y esa epilepsia ocurre casi más o menos cada 5 minutos. Y ella tiene 13 años. Entonces, en toda su vida, ella vi solamente algo. Es que ella no puede disfrutar la vida. Porque siempre ella es así. Su boca abierta y todo solamente dolor. ¿Y qué pasó? Personas no pueden asociar con ella, no pueden jugar con ella, no pueden ver algo bonito en ella. Siempre personas saben que eso es Mam, ella va a tener eso ahorita. Personas buscan solamente personas normales según de nuestra sociedad. Pero Mam tenía algo muy interesante que cambió mi vida hasta ahorita. Yo crecí en un pueblo, pero también en una ciudad. ¿Por qué? Porque yo viví con rey de nuestra eternidad. The king of our eternity. Y yo vi, en mi vida la vida bonita y la vida mala, todos, sin comida, sin lugar de dormir, todos. Y la vida con muchas comidas, puede ir a la playa, disfrutar, bailar, todos. Y Mam fue una persona que no vi en esa vida. Yo salí de mi pueblo por 7.5 años, pero antes de salir, a Mam le gustó venir a nuestra casa para comer y jugar con niños, pero siempre niños no querían jugar con ella, y a veces yo podía hablar con ella cuando estoy en la casa, y ella pidió algo. She requested something. Ella dijo que Peter, yo escuché su mamá dijo que usted va a salir de la casa por 7 años. ¿Pueden traerme algo? Y yo dije, ¿qué? Y ella dijo que la ropa muy bonita. Y yo dije que, está bien, voy a traer eso. Después de 7.5 años, yo regresé a nuestro pueblo. Muchas personas estaban como, ¿quién es eso? ¿Quién es ese hombre? Eso es el hijo de quién. Porque yo cambié mis ropas, mi estilo de caminar. Se cambié todos. ¿Por qué? Porque yo estaba en capital y ahorita yo regresé al pueblo. Eso todos. ¿Quién? Todos. Pero Mam fue solamente una vez y yo escuché una voz muy suave. Peter. ¿Quién es? Mam. Y ella dijo que, ¿dónde está mi ropa? 7.5 años. Yo olvidé. No fue ni un mes, yo olvidé eso. ¿Cómo ella puede recordar ese? 7 años. ¿Cómo? ¿Qué yo está tratando de decir? Hay algunas personas en nuestras sociedades no tienen casas, tienes problemas mentales, problemas de
sin pies, muchos problemas, pero no hay nadie que puede escuchar problemas de ellos o intereses de ellos. Cada persona es muy ocupada con su vida, está buscando trabajo, está buscando dinero, está haciendo todas cosas, pero nadie está aquí para escuchar. Ellos están buscando amor, están buscando apoyo, están buscando amigos y nadie está aquí para ellos. Eso es mi información. Desde ese día hasta ahorita, mi vida se cambió. Estoy buscando mi futuro, pero también cuando yo vi a alguien que no puede, voy a acercarse para ayudar a esas personas desde este lugar a este lugar. Si puedo, sí. Y estoy asking all of us. Si podamos, por favor. Eso es humanidad. Si puedes, por favor, no tienes que pensar solamente sobre el suyo, pero también de sus compañeros. Puede ser en cualquier manera, pero eso para mí es divinidad. Gracias.